esta pelea del gobierno con las universidades un lugar interesante para discutir. Ojo que me estaba recordando algunos consejos de Washington, ¿no? Por ejemplo, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, me preguntarán qué tiene que ver el fondo con esto. Bueno, cuando se habla de la calidad del ajuste, que uno lo toma un poco en broma, que lo están chuseando a Milei, no. Sí. La calidad del ajuste es esto. Este es el problema de la motosierra, claro. Cuando le pasan la motosierra a los jubilados la verdad es que tienen poca voz de protesta. Ahora, los estudiantes sí la tienen y tienen un poder de convocatoria alto. Sí es cierto también que me parece que queda un poco enchastrada la enorme movilización de hoy con la política tradicional. Digo, estaba el sindicalismo. Pero no hay que despertar esos fantasmas. No, eso... pero le hiciste un regalo a la oposición. Poner algunos datos sobre esto. ¿Cuál es la cantidad de argentinos egresados de la universidad desde el 70 hasta aquí? Después nos vamos a meter lleno en los números y después Lourdes va a contar algún correlato judicial que ha tenido todo lo que está ocurriendo en el transcurso del día de hoy y las peleas múltiples que se van dando en distintos ámbitos. Pero el porcentaje de argentinos en terciarios, en las universidades y demás, no sé si podemos poner la placa, para comprender un poco la magnitud de cómo ha ido escalando y cómo eso se ha convertido en un valor para una buena parte de los argentinos, que finalmente pueden entrar a la universidad, recibirse en una manera mucho más importante. En 1970 era el 1,2% de la población de estudiantes en nivel terciario. Hoy tenés al 8,1% de la población, 3.700.000 en el nivel terciario. Ese es un salto cualitativo enorme. Claro. Después discutimos la calidad. Sí, probablemente con cantidad a veces rozamos la pérdida de calidad. Pero esto es taxativo. Yo me parece que es muy descriptivo. Bueno, y según datos, Paulino, que hoy publicaron en una nota en La Nación, de las 65 universidades de gestión estatal, hay un número del año 2022 que se hizo un anuario y se detectó que hubo 2.714.277 estudiantes, de los cuales 2.162.947 pertenecen a la gestión estatal, es decir, las universidades públicas, mientras que 551.330 a las privadas. Es que todavía la Universidad de Buenos Aires, a pesar de los problemas económicos y presupuestarios que llevan décadas, a pesar de el deterioro de las condiciones socioeconómicas de la Argentina en general, de la universidad a la cual van chicos que vienen de la escuela pública que cada vez desertan más y vienen con menor nivel de preparación. Así todo, la Universidad de Buenos Aires todavía está entre las 3 universidades más importantes de Latinoamérica. Hoy hay gente que teniendo la posibilidad económica de ir a una universidad privada, elige la universidad pública. Estos son los datos que decía Lourdes muy bien. Exacto. Y que ponía en perspectiva. 80%, 8 de cada 10 en la educación pública, que por supuesto no es solo la Universidad de Buenos Aires, es un complejo mucho más grande, enormemente importante en el interior del país, muy ramificado, muy amplio. Y que yo creo que además tiene una multiplicidad de carreras crecientes. ¿Qué sé yo? La Universidad de Hurlingham tiene robótica, pero la Universidad de Hurlingham estudiás efectivamente, como vos hacés los cursos para piloto de avión o para maquinista. Es muy moderno lo que ocurre. La Universidad de Buenos Aires tuvo la primera tanda de egresados el año pasado o el anterior de ingeniería en petróleo. Es algo altamente demandado para todo el complejo Vaca Muerta y todo lo que viene en materia energética en la Argentina. La Universidad de Tandil, ustedes de la Universidad del Centro, es un emblema del polo tecnológico y de informática en la Argentina. Sí. Y en Tandil tenés todo el tiempo gente que está siendo captada al segundo o tercer año de estudio, que ni siquiera termina muchas veces porque consiguen trabajos muy bien remunerados, muy bien pagos. Vos estás diciendo todos datos totalmente corroborables. Quiero también contar la otra parte, ¿no? La universidad ha sido mal usada por la política. No hay tantos casos recientes, pero sí en la época de Julio De Vido, por ejemplo, también Cristina Kirchner, también Néstor Kirchner, la USAM para fue muy usar, bueno, la USAM tiene causas en contra, ahí De Vido, el caso de Andrea del Boca, por ejemplo. Es decir, si quieren a la universidad pública hay que cuidarla siempre, no solo con una marcha, que está bien que se quede. Ese es el punto. Hoy entras a varios municipios o a varios entes estatales y vas a encontrar
los convenios tercerizados con las universidades. Además que el Estado siempre se ha beneficiado, entre comillas, para no emplear en blanco, bueno, contrata gente tercerizada a través de las universidades, es un poco trabajo precario, bueno, para eso también se prestan las universidades. Paulino, cuando vos me digas, yo tengo muchas ganas de contar los números que están detrás de esta pelea. Me encantaría. Cuando quieras vos. Antes de eso, Sí, ¿por sí. qué denunciaron a Lustó y Jacobiti a todo esto? A ver, recordemos que Lustó tiene una consultora, él mismo lo ha dicho, que él no necesita de su trabajo de diputado porque trabaja en una consultora, a diferencia de otros diputados. Lo cierto es que Lustó y Jacobiti tienen una consultora. ¿Qué hace esa consultora según la denuncia que hoy ingresó y por sorteo recayó en el Juzgado Federal número 11 a cargo de Julián Ercolini actualmente? Lo que dice el abogado Dupuy Delhomme, que es el que hace la denuncia y habla de negociaciones incompatibles, dice: esta consultora le vende informes de macroeconomía al Congreso. Entonces, de mínima, hay una falta de ética. Habrá que ver si hay delito o no hay delito, pero de mínima hay una falta de ética, ¿no? En cualquiera de los casos son todos coletazos que estamos viendo. Sí. También estuvo Gil Lavedra, en nombre de la justicia, qué sé Sí. yo. Yo no vi a ningún integrante de la Corte, por ejemplo. ¿En la movilización decís? No. No lo he creo. visto, no No sé. he visto jueces, no sé, vos Lourdes que tenés más. No he visto. Porque muchos son fruto también de la educación pública y la universidad pública. Y son docentes Y son en las docentes, universidades en- públicas. Pero sí por he visto supuesto. muchos defenderlo a través de las redes sociales. Bueno, yo creo que eso fue el unísono. Pero Sí, Gil sí. Lavedra fue el que participó, ¿no es Sí, cierto? Que había estado con correcto. nosotros Tenemos aquí foto, todo. antes de la elección, que es el presidente del Colegio de Abogados, ¿no? De la Ciudad de Sí, Buenos el Aires. Colegio Público de Abogados. Colegio Público de Abogados, que no es lo mismo que el Colegio de Abogados. Está muy bien. Bien por la aclaración de la doctora. Bueno, más allá de eso, metámonos de lleno entonces en la discusión de cómo empezó. Porque todo tiene que ver con qué, con plata. Claro que sí, Paulino. Nos tomamos el trabajo de conseguir números fehacientes, números en los que yo confío que vienen de la Asociación Argentina de Presupuesto. ¿Por qué? Porque acá todos los actores del conflicto dan números distintos y yo no le creo a ninguno. Así que traje estos y los voy a compartir con ustedes. Concretamente, el año pasado la universidad, todo el complejo universitario de la Argentina recibió un poquito más de 203.000 millones de pesos para el primer trimestre, está claro, enero, febrero y marzo, y para el mismo periodo de 2024 recibió un poco más de 497.000 millones. Bueno, acá hay dos maneras de verlo. El gobierno dice que aumentó el presupuesto para la universidad. ¿Cómo puede ser esto? Sí, efectivamente, el gobierno aumentó el presupuesto en términos nominales, es decir, si uno pone un peso por encima de otro peso, lo aumentó en 144%. Es un montón, claro, pero en el mismo periodo la inflación estuvo por encima del 200%. Y esto es lo que dicen los críticos del gobierno de Javier Milei. En realidad, ajustar no es solo bajar, sino que es aumentar menos que la inflación. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei. Si uno le descuenta la inflación a la plata que recibieron las universidades en el primer trimestre, te da un recorte superior al 34%. Naturalmente, esto es mucho. Sin embargo, el recorte no derramó sobre todos igual. A algunos les pegó mucho y a otros muchísimo. Veamos la siguiente placa porque hay algunos datos bastante sorprendentes. La Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, está en un recorte promedio alrededor del 34%. Pero hay otras que tienen un recorte mayor y otras que tienen un recorte menor. Sorprendentemente, hay una que tuvo un ajuste del 100%. O sea, el de cero. Es decir, si ajustás 100% es cero. No le transferiste Nada. Cero, nada. Por ejemplo, y acá viene la polémica, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, el gobierno había dicho que Esta había la quería cerrar. serias irregularidades, que había que cerrarla. Esta es una, pero también hay otras, por ejemplo, hay otras, la de Moreno, hay otras en la zona oeste, hay varias que están por Son encima 5 que quieren cerrar. del 40%, hay un recorte superior al 40%, con lo cual naturalmente eso es muchísimo famosas dinero. universidades que el gobierno dijo que había que revisar en cuanto a su creación reciente. Claro. Alguna Sí. de ellas, tal vez no lo sé, Madres de Plaza de Mayo es una. Después estaba la de Río Tercero, después Pilar. estaba Claro. Pilar, la del Delta. Ezeiza. Sí. Hay muchas Bueno, que si sí. quieren saber cómo funciona la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, yo recomiendo leer la carta de renuncia de Vicente Cito Lema, que precisamente no ha sido un militante libertario, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, Hace ahí... más de una década ya, además Sí, de sí, eso. claro, pero vos fijate la cantidad de años que han Sí, pasado, correcto. más de una década seguro, si Sí. la memoria no me falla. 2011, debe haber sido 2012. Es probable, y la carta de quien ha sido un militante de izquierda histórico como Vicente Cito Lema de renuncia a
al ser director en la Universidad Madres de Plaza de Mayo, era bien elocuente de qué es lo que pasaba dentro de esa universidad. Mirá los años que han pasado. Sí, que fue un quiebre en aquel momento del Cristina Eterna, porque por eso lo asocio al 54 del 2011, porque fue una de las primeras voces que se aparta de ese colectivo con denuncias muy fuertes sobre lo que pasaba dentro de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Otra discusión que se dio también en esta semana que pasó con respecto a la UBA y a las otras universidades abiertas, fundamentalmente en el conurbano, era que el presupuesto, como pasa con la jubilación, que antes se repartía para una determinada cantidad de casas con prestigio, con presencia, con currículum, se diversificó en la creación de por lo menos una docena de universidades nuevas. En los pero eso pasó por el Congreso. Eso pasó por el Congreso. Pero es lo que se está discutiendo también ahora. Se puede decir que quieren una rediscusión de todo eso. Hay muchos que me están escribiendo mensajes múltiples porque, claro, la universidad moviliza a muchos. Claro. Entre otros, alguien me dice, la Universidad Nacional de Cuyo tiene la carrera de Ingeniería en Petróleo hace varias décadas. Es verdad. Sí. Nobleza obliga. Hablando de Universidad de Cuyo, hablando de Cuyo, en Mendoza hoy el Senado aprobó efectivamente la nueva ley para establecer un nuevo código minero, con el respaldo de un sector del peronismo, lo logró imponer Cornejo y la resistencia de los verdes, con lo cual en el sur en particular, en Mendoza van a transitar el recorrido de hacer de la minería una actividad más. Quiso hacerlo Suárez en 2019, tuvo que derogar la ley por los movimientos ambientales. Veremos qué ocurre ahora. Recordemos que si vos ves la mancha de vaca muerta desde arriba del planeta, vamos a decirlo. Como arriba del planeta, sí, desde la estación espacial. Estratosfera. Exactamente, de la que armó Menem. Bueno, ahí vas a ver que la cola de vaca muerta está en Mendoza. Que podría haber en esa formación geológica denominada vaca muerta algún elemento que también lleve a pensar que en Mendoza podrías producir también. Está. Pero, a ver, Mendoza produce petróleo. El tema acá es la minería. Si Mendoza, además de petróleo, produce minería. Que del otro lado de la cordillera vos tenés exportaciones por más de 30.000 millones. Metalíferos. Y de este lado de la cordillera tenés exportaciones por más de 3.000 millones. Y que esos recursos naturales indefectiblemente necesitan para ser recursos económicamente redituables para la Argentina del conocimiento. Entonces, el gobierno de Javier Milei, que pone el foco en la macroeconomía, tiene que entender que el conocimiento es la única manera de darle valor agregado a estos recursos naturales que la Argentina tiene. Si no, de nada sirven. Y la minería, si no son inclusive. Un pedazo de tierra y nada más. Correcto, porque además el gobierno de Milei está haciendo todo para destrabar marco regulatorio en materia de hidrocarburífero. Quiere dar impulso a la minería, quiere promoverla. De hecho, es uno de los puntos de los 10 del Pacto de Mayo, si la memoria no me falla. Sí, no te falla. Con lo cual, efectivamente, fíjate vos, como con buen tino, Débora dice, bueno, muy bien, eso hay que promoverlo, enhorabuena, hay que hacer los marcos regulatorios, que no haya pasivo ambiental, que se cuide el medio ambiente, que se resguarde la salubridad, que se resguarde todo. Conocimiento. Pero sin conocimiento no vamos a poder tener la extracción indispensable ni necesaria. Compañeros, me quedé pensando en algo interesante con respecto al modus operandi de Javier Milei. Está muy pensativo esta noche.